Hola, 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 ¿cómo les va? Tengan todos y todas pero muy buenas noches. Aquí comienza Otra Trama, yo diría una emisión especial de Otra Trama. ¿Y por qué lo digo? Fíjense, en la Argentina, y digo en la Argentina, no digo en el Teatro Nacional Cervantes, que fue donde se desarrolló el Foro por la Emancipación y la Igualdad, pero gracias a la televisión pública, gracias a Internet, gracias a distintos sistemas que hoy tenemos de comunicación, el foro pudo llegar a toda la Argentina, desde Ushuaia hasta Salta. Y uno se pregunta, ¿por qué tantos medios no cubrieron ni con 4 líneas el Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad? Porque nadie puede decir que es partidario escuchar, por ejemplo, a Noam Chomsky, el gran lingüista norteamericano. Tampoco nadie puede decir que es un tema de partidos escuchar al vicepresidente de Bolivia, o a la senadora por el Frente Amplio, o a Jorge Alemán. Digo, puede identificarse a algunos de ellos con determinadas corrientes políticas, pero lo principal no fue eso. Lo principal fue pensar la realidad de América, y particularmente de América Latina, de otra manera. Porque de eso se trata. Cuando uno piensa que en América Latina se incluyeron en los últimos 10 años, gracias a gobiernos progresistas, 50 millones de seres humanos se incluyeron a los procesos productivos, me parece que al menos tiene que reflexionar qué es lo que ocurría antes, que esos 50 millones de seres humanos no tenían literalmente comida, no tenían educación, no tenían medicina, no tenían nada, estaban fuera del sistema. Eso, en mi opinión, y esto sí es una opinión, es el liberalismo o el neoliberalismo, que no piensa en ciudadanos, piensa en consumidores, y pensar en consumidores significa que todo aquel que no consume es desechable. Cuando se organiza un foro como el que organizó Ricardo Forster, Teresa Parodi, como este, por la emancipación y la igualdad, de lo que se está hablando es de cultura. No se está hablando estrictamente de economía, se está hablando de cómo recuperar la palabra, de cómo crear o pensar en nuevos movimientos emancipadores, distintos, porque no podemos pensar la realidad como la pensaba Lenin cuando escribió ¿Qué hacemos? Allí por el año 1915, 1916, antes de la Revolución Rusa y todo lo que se produjo después de la Revolución Rusa. Tenemos que pensar la realidad de otra manera, con otros recursos. Estamos en el siglo XXI. Lo que no debemos permitir, y en esto me parece que el foro fue ecuánime, es convertir aquello que es profundamente antinatural, como la miseria, la pobreza, convertirlo alegremente en algo natural. Entonces los pueblos, y Bolivia es un ejemplo muy claro de eso, los pueblos a través del voto van transformando esas realidades y en algún punto, claro, van acorralando a las fuerzas conservadoras. Y de eso se trata, por supuesto, de intentar cambiar el mundo, de hacerlo con esperanza y con voluntad, como reclamaba el vicepresidente de Bolivia, con esperanza, con voluntad, en paz, pero siempre teniendo en cuenta, siempre, la transformación. Un foro es un lugar de pensamiento, y cuando uno mira, con todo respeto, ¿no? Cuando uno mira televisión en la Argentina, por supuesto en todos los países del mundo, pero hablo del que conozco, ¿no es cierto?, que es en la Argentina, uno ve que la televisión se consagra a la estupidez. Se podría decir que lo central en la televisión de aire
es la estupidez. Uno podría decir eso. Entonces se pregunta, ¿cómo es posible que no pongan en el aire o que no hayan puesto en el aire la mayoría de los canales? ¿Cómo es posible que no hayan puesto en el aire las ideas? Sin ideas no podemos cambiar nada. Sin recuperar el lenguaje, sin que la palabra tenga un nivel importante de verdad, no se puede recuperar nada. Somos lo que hablamos, somos lo que hablamos, somos nuestro lenguaje. Por eso creo que el foro no era importante o central para kirchneristas, antikirchneristas, macristas, no. El foro es importante y ha sido importante y en algún punto lo seguirá siendo porque se trata de la palabra, de la cultura y de la transformación. Veamos cómo abrió el foro en el Teatro Cervantes. Allí estábamos, Ricardo Forster. Y la verdad que reunir en nuestra patria en este momento hombres y mujeres que provienen de 18 países, de toda América Latina, de Estados Unidos, del Mediterráneo europeo, de Irlanda, para poder debatir con libertad, en profundidad, con intensidad, para poder debatir este tiempo, para pensar bajo dos palabras que están en el corazón de este foro y que son aquellas palabras que hoy sentimos que vuelven a cobrar una intensidad única. La palabra emancipación, que tiene que ver tanto con la libertad individual como con la libertad colectiva, con un proyecto de construcción de una sociedad, y junto con esa palabra, la palabra igualdad. Volver a colocar la palabra igualdad en el corazón de nuestras sociedades, en el corazón de una disputa por un mundo más justo, está en el corazón de este foro. Y en el corazón de este foro también está que distintas voces, distintas expresiones, distintas tradiciones políticas, culturales, ideológicas que recorren nuestros continentes puedan debatir con absoluta libertad. Para decir también que se trata de ideas, pero se trata también de acciones, se trata de sueños, pero se trata también de transformar un mundo injusto, pero que también se trata de algo fundamental. Tenemos que salvar a las ideas de la barbarie, tenemos que salvar al lenguaje de la brutalidad a través de la cual ciertos discursos mediáticos tienden a destruir nuestro idioma como un idioma de libertad. Queremos discutir, queremos pensar y queremos sobre todo reafirmar compromisos con la justicia, con la igualdad y con la emancipación. Y también cuando uno piensa en igualdad y en emancipación, tiene que tratar de llegar con ese mensaje, con esas palabras, a la mayor cantidad de gente posible. El Cervantes estaba colmado de asistentes. Yo estaba allí, enfrente, en la plaza, que está justo en Córdoba y Talcahuano, una pantalla gigante donde uno podía seguir lo que estaba ocurriendo. Pero claro, eso es poco. Somos 40 millones de argentinos, por lo tanto, eso es poco. Y ahí está el rol de la televisión pública. Hace 15 años que trabajo en la televisión pública y cuando logramos hacer estas cosas, digo, logramos como si yo hubiera participado mucho, no, digo, logra la televisión pública, ¿no es cierto? Uno aporta un mínimo granito de arena. Es el momento en el que uno se siente orgulloso, que uno dice, bueno, la televisión pública está presente en un evento de esta importancia y la televisión pública multiplica el mensaje. Forster hablaba de sueños. Pensemos que alguna vez, el mayo del 68, en París lo que hizo fue crear eso, una fábrica de sueños que de una u otra manera después se va convirtiendo en realidad. Cuando empezaron los muchachos de Podemos, decían, pero esos pibes, ¿dónde van a ir? Podemos es el movimiento de emancipación en España que no tengo ninguna duda de que va a ser gobierno. Y cuando uno escucha a la gente de Podemos y cuando uno ve lo que ocurrió en Grecia hace poco, donde la gente que ganó las elecciones pertenece a otra mentalidad, también a otra generación, pero sobre todo a otra mentalidad, uno dice, bueno, la gente joven es la esperanza. En este país se ataca mucho a la gente joven, cuando en realidad quienes hundieron la Argentina
fueron los neoliberales, o los liberales que no eran muy jóvenes, eran todos de 50 o 60 años. La televisión pública entonces, a través, en este caso, lo entrevistamos a Tristan Bauer, pero todo el equipo de la televisión pública ha hecho posible que este foro llegue a toda la Argentina. Vemos nuestro encuentro con Tristan Bauer. Bueno, para mí es un momento muy hermoso. Me acuerdo los primeros días cuando Ricardo Foster, Teresa Parodi nos invitaron a participar de este evento y nos contaron las figuras que iban a venir aquí y realmente nos sorprendimos y por supuesto con muchísimo entusiasmo quisimos ser parte, ¿no? Cuando veníamos para acá veíamos la cantidad de jóvenes que daba vuelta al teatro con ansias de participar en un mundo en tensión como el que estamos viviendo hoy, de un debate de ideas que se me hace fundamental. Por eso creo que el rol nuestro, el rol de la televisión pública es muy importante. Poder transmitir aquí, desde la radio, desde la televisión pública para todo nuestro pueblo lo que aquí está ocurriendo, ponencias como la de García Linera, la de Chomsky, la de Ramonet y tantos pensadores, la gente de Podemos, la gente que llega de Grecia para contar sus experiencias, acercar todo este caudal de conocimiento, de pensamiento a nuestro pueblo mediante la radio y la televisión. Utilizar también las redes sociales como un vehículo de ida y vuelta, ¿no? No solamente mostrarlo, sino servir como vehículo de comunicación para que se haga algo realmente participativo y que no quede esto circunscripto solamente a nuestro territorio, a nuestras fronteras, sino que desde aquí se abra al mundo todo, ¿no? Porque me parece que lo que se está planteando en estos foros es de interés verdaderamente mundial. Yo creo que es un encuentro que quedará en la memoria de los argentinos y me parece muy hermoso y fundamental que se haga en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos donde aquella vieja lucha entre las corporaciones, hoy mediáticas y económicas, y los pueblos que luchan por su libertad, están en una tensión permanente y creo que aquí se expresa claramente esa fuerza de la democracia que va avanzando y construyendo a pesar de las dificultades y los palos en las ruedas que se meten permanentemente, ¿no? Da la impresión, y el caso de Venezuela es muy claro, de que a medida que los pueblos avanzan en su emancipación, la reacción por parte de corporaciones y de corporaciones mediáticas es mucho más potente, más fuerte. ¿Qué pensás? Y sí, lo que vos decís es absolutamente así. Y en ese sentido creo que lo que nos toca a nosotros ver cómo los medios de comunicación ejercen un rol protagónico en este enfrentamiento, en esta batalla, ¿no? Cuando uno ve la tensión en Venezuela como la primer trinchera, cuando uno ve lo que ocurre en el Brasil de Dilma, cuando ve los ataques en el Ecuador o en Bolivia, y acá los argentinos los vemos muy claramente, nos damos cuenta que este avance que se ha producido en América Latina podemos poner como un momento de renacimiento, esa ola que comienza a nacer con el encuentro de Lula, de Chávez, de Néstor Kirchner y que se va multiplicando y que va contagiando en alegría y en avances a todo el continente, ahora quiere ser frenada por estas fuerzas. Pero bueno, por eso te repito la importancia del evento y la importancia de los medios públicos aquí presentes haciendo un efecto multiplicador de esto, ¿no? ¿Los medios públicos en otros países de América Latina están creciendo tanto como han crecido en la Argentina? Bueno, sin ser chauvinista, yo me atrevo a decir que la ley de medios ha sido fundamental. Ese momento de debate en la Argentina, esa sanción en democracia de una ley que deja atrás una vieja ley, decreto ley de la dictadura, nos puso a nosotros en un lugar, podríamos decir, de vanguardia, ¿no? Pero no es que estamos aislados como una vanguardia separada del resto, sino que de esta fuerza inicial, el debate de los medios y el rol de los medios de comunicación públicos ha avanzado en toda América Latina. Yo soy invitado permanentemente a Colombia, al Ecuador, al Brasil y la verdad que hablan de nosotros como, no como un modelo a imitar, pero sí como un camino a seguir
por la experiencia que hemos tenido. Incluso recién estaban los compañeros de Podemos que están al tanto de todas las transformaciones que se han hecho aquí, el nacimiento del Canal Encuentro, la sanción de la ley de medios, la puesta en valor de la radio y de la televisión pública, y también quieren escucharnos, ¿no? Así que sí, es muy fuerte lo que aconteció aquí en la República Argentina, pero no es una experiencia aislada. Tal vez vayamos un poco adelante, pero sí que está acompañada por todo el continente y empieza a llamar la atención en el mundo. Bien, la ley de medios que lamentablemente no siempre se puede aplicar en su totalidad. El grupo Clarín tiene una cautelar que limita la aplicación de la ley de medios. Una vergüenza que permanentemente se dilate algo tan, pero tan importante para la Argentina y también como ejemplo para otros países del mundo. Realmente una vergüenza. Bien, les cuento lo que hay en el próximo bloque. Es una fiesta. El próximo bloque es maravilloso. Noam Chomsky, el gran lingüista y pensador norteamericano. Noam Chomsky, por supuesto, en nuestro programa En Otra Trama. Gianni Vattimo, con quien hemos hablado aquí en el piso de este querido estudio, hemos hablado con él no hace mucho tiempo, y bueno, nos trae su pensamiento, que es un pensamiento europeo, pero muy atento a lo que ocurre en América Latina. Jorge Alemán, un amigo personal, además, siempre el gusto de hablar con Jorge Alemán, alguien que ha trabajado tanto los vínculos entre política y psicoanálisis. Hay que leer sus libros sobre izquierda lacaniana, realmente son muy valiosos. Y por último, Constanza Moreira, flamante senadora del Frente Amplio, con su visión prácticamente y absoluta, ¿no?, rioplatense, la otra orilla del río. Todo esto en el próximo bloque, y le sumamos a alguien con quien estuvimos hace poco en México, Ignacio Ramonet, que estuvo en la Feria del Libro de Guadalajara. Recuerdo que lo fuimos a escuchar precisamente con gente del canal. Bueno, lo fuimos a escuchar con Tristán Bauer, con Martín Bonavetti, y un lujo. Escuchar a Ignacio Ramonet es un verdadero lujo. Todo esto en el próximo bloque, en este programa especial de Otra Trama.